Regresamos con argumentos y de inmediato presentamos a nuestro invitado de esta tarde. Me acompaña Enrique Ochoa Tish, bueno, dirigente político de larga trayectoria, escritor. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de todo lo que está aconteciendo. Íbamos a hablar de literatura, de moda, de música. Un día me puedes traer para acá con la guitarra. Pero ese es los viernes, Un viernes me traes con la guitarra. Hoy es jueves. Yo te canto las canciones que yo compuse cuando era muchacho. Bueno, que también es parte de tu perfil. Claro, parte de la vida. Y parte de la vida. Pero hoy nos toca hablar de política. Hablar de política y mira lo que estamos viendo en este jueves. Por ejemplo, en el país vecino de Ecuador, la violencia política, pues lamentablemente ha aumentado a un tono terrible, pues condenable. Los hechos de violencia, pues ya 2 dirigentes asesinados, dirigentes políticos, un candidato presidencial, un dirigente político, y continúan unas movilizaciones violentas en las calles, una situación de verdad que genera angustia, zozobra, y que es importante en estos momentos, que también estamos en un año preelectoral, siempre hacer ese llamado a los ciudadanos y a los políticos a la sana convivencia, al diálogo, al debate de ideas y no de confrontaciones que vayan a un campo que lamentablemente, o sea, todos sabemos que la violencia no lleva a nada, que es el arma de los que no tienen razón, y que los resultados de la violencia son saldos negativos, muertes, violencia, pues no se logra nada a través de la violencia. Lo de Ecuador a mí me llega muy de cerca, Rosa, porque mi papá fue embajador allá 5 años y tengo una hermana casada con ecuatoriano, tengo 2 sobrinos ecuatorianos y yo pues iba y venía, yo estudiaba en el Liceo de San Cristóbal y yo iba y venía a Ecuador, de modo tal de que tengo un cariño especial, como además tenemos todos los venezolanos por los países bolivarianos, además, ¿no? Yo te decía fuera de cámaras que nada nos garantiza que no podamos llegar a una situación como la que estamos viendo en Ecuador, en el caso de Venezuela. Y te decía aún más, nada nos garantiza que no regresemos a lo que ya vivimos, porque en Venezuela eso ya lo vivimos. No porque sea un candidato presidencial, que por supuesto eso le da pues una entidad política mayor quizás al crimen desde el punto de vista político, pero nosotros aquí tuvimos en el 2014, cuando se emprendió aquella aventura de la salida, 70 muertes, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria. Y en el 2017 fueron 100 y tantos muchachos, muchos de ellos, gente incluso a veces que ni siquiera estaba participando de las protestas ni de un bando ni del otro. Y yo te iba a decir antes de que arrancáramos el programa que alguna vez tuve en mis manos la lista que preparó un dirigente opositor, una persona, no voy a decir quién, pero vinculado a la oposición, que hizo un estudio muy pormenorizado. Yo lo tenía en mi viejo BlackBerry que me robaron. Y yo tenía guardada esa lista allí, lamentablemente nunca la pude transcribir al correo, como he debido quizás haber hecho. En todo caso, tuve la lista con los nombres, las circunstancias en que murieron, y casi como una especie de voz divina, la mitad de las muertes fueron víctimas de gente vinculada al gobierno y la otra mitad de gente vinculada a la oposición. De modo que, como tú decías al principio, la violencia no beneficia a nadie, la violencia no ayuda al país, genera además una imagen terrible desde el punto de vista externo. Yo le diría, hoy por cierto, como tú sabes, le dirigí una correspondencia a la Fiscalía pidiendo que se investigara, o que en todo caso incluso cuando lo hago, yo me dirijo al propio Diosdado. A mí me preocupa a veces mucho su programa. Él seguramente se va a burlar, como siempre hace con estas cosas, pero a mí me preocupa que el vicepresidente del partido de gobierno, en un canal del Estado, pueda, por ejemplo, en este caso, de alguna manera haber, yo no digo que promovido, pero sí ha hecho una cierta apología del delito, porque dijo, bueno, son mis compañeros y yo los defiendo, y aunque ellos no tengan la razón, a estos que han estado en actos de violencia en la calle. A mí suelen responderme los chavistas por Twitter, o por lo que era Twitter, ahora se llama X, que también hubo violencia de parte de la oposición, y es cierto, por eso arranqué diciendo lo de la mitad y mitad en el año 2014. Claro.
Pero que haya habido violencia por parte de la oposición no significa que nada más y nada menos que desde la altura del poder eso se pueda promover. Yo he notado con satisfacción la preocupación del presidente Maduro al respecto y veo una especie de distanciamiento en el estilo de Maduro y del estilo de Diosdado. A Diosdado lo veo muy camorrero, a veces se me parece a María Corina Machado, ¿no? Los dos son como los dos extremos camorreros. Esto me parece, me recuerdan las SS hitlerianas que le caían a palos a los adversarios. Creo que ese no es el camino y que eso hay que pararlo cuanto antes. Y creo que en particular quienes ejercen responsabilidades de Estado, pues tienen que pensar bien qué es lo que están haciendo, porque son pequeñas chispas que de pronto incendian la pradera, ¿no? La palabra tiene un poder muy importante. Hoy está usted Enorme. aquí en esta entrevista y tiene a su disposición las cámaras para también hacer llegar un mensaje no solo a los dirigentes políticos de lado y lado, sino también a los ciudadanos que también tienen que tener una formación en pensamiento crítico, a promover ese debate de ideas y no del conflicto de la violencia que finalmente no logra nada positivo. A mí se me conoce, creo yo, ya después de tantos años, y en particular en estos años de diatriba política, y se me critica de lado y lado. Los chavistas dicen que yo soy, que defiendo a la oposición, y los de la oposición dicen que yo soy colaboracionista. Colaboracionista, sí. Y lo que uno intenta, lo que yo creo que al final de cuentas uno ve el país, y yo creo que por allá están, vamos a decir, Diosdado y María Corina, y hay un enorme país que no quiere esa camorra, que no quiere ese pleito. Hay como dos pequeñas minorías enfrascadas en el conflicto, en la confrontación, y creo que mientras las élites políticas están confrontadas, pues el país se convierte en un campo de batalla, y como todo campo de batalla está devastado. Y los que pagamos las consecuencias somos los ciudadanos, que tenemos malos servicios, que tenemos una economía destruida, que tiene que ver con esa camorra y con ese conflicto. Para usar un truco retórico de mi maestro político, que era Teodoro Pekov, yo diría que nadie quiere lo que esa camorra de Diosdado Machado y María Corina Cabello. Nadie quiere eso. Lo que queremos es, en vez de una confrontación, en vez de golpes, en vez de sangre, en vez de insultos, en la oposición, yo afortunadamente creo que todo el mundo lo sabe, he adversado la prédica de las sanciones, he adversado la solicitud de intervención militar, me parece atroz, me parece que es otra forma de violencia, porque las sanciones han traído enormes consecuencias para los pobladores venezolanos, no solamente para el poder, quizás más bien para el poder no tanto, sino para la gente, y esa es otra forma de violencia, y yo he adversado eso. Ahora, es un crimen político que tiene que ser resuelto políticamente. Por eso yo aquí, viniendo para el programa, yo decía, bueno, pero si yo pienso esto, ¿por qué presenté la cosa en la fiscalía? Porque a mí no me gusta que estas cosas se resuelvan, no me parece que sea correcto pretender resolver estos conflictos por la vía judicial. Quizás lo hice por la fiscalía sabiendo que es improbable que en esta situación, en el esquema político que tenemos en Venezuela, eso se lleve adelante para llamar la atención, para que resuene la preocupación. Pero efectivamente, más que por la vía de los tribunales, y mucho menos por la vía de la violencia en la calle. Claro. O sea, si vamos a adversar las sanciones y vamos a adversar a quienes pidieron una intervención, ese crimen horrendo que significa pedir una intervención militar extranjera en nuestro país, si lo vamos a adversar tiene que ser con argumentos contrarios. Yo a veces siento que cada uno empieza a reproducir al otro y no se dan cuenta que terminan siendo lo mismo. Yo suelo usar mucho la imagen de la imagen especular, la figura de la imagen especular como en el espejo. Cuando tú te ves en el espejo, te ves igualita, pero la mano izquierda es la derecha y la mano derecha es la mano izquierda en el espejo. Entonces, cuando tú pones a veces los dos extremos, a Diosdado Machado y a María Corina Cabello, y los pones frente a frente, son igualitos o son muy parecidos. Este ofrece cárcel, el otro ofrece cárcel. Entonces, por ahí no es la vía. Pero se ha visto que este tipo de discursos que polarizan, pues atrapan la atención de los seguidores, de los usuarios, de la audiencia. Estos discursos que muchas veces son apasionados en medio de una campaña electoral, de procesos
presidenciales, pues atrapan más a las personas por el tema del uso de la pasión por encima de la razón. ¿Cómo hacer para que se imponga la razón por encima de la pasión y no ir a un escenario con más polarización? Sí, bueno, justamente recuerdo que en 2014, cuando se planteó esa, por la vía de los hechos, porque eso no se discutió en la MUD, yo todavía en esa época era parte de la MUD. En el 2016 yo me retiré de la MUD en desacuerdo con lo que se estaba haciendo, con la ruta extremista que se estaba escogiendo, pero en el 2014 yo planteé la necesidad del deslinde. Yo creo que es demasiado importante que los sectores moderados no estén cerca y reunidos y en el mismo conglomerado político que los extremistas, que tienen dos visiones, porque son dos visiones distintas. Y como tú dices, el extremista tiene esa peculiaridad de que apela no al cerebro, que es un órgano, quiero decir, frío, digamos, que piensa, que razona, sino que apela al corazón y apela al hígado, a las vísceras más emotivas del ser humano. Entonces habla de valentía, si usted quiere conversar con el gobierno, entonces usted es un traidor, entonces hablan de la marcha del no retorno, vamos hasta Miraflores y sacamos al presidente de la República. Creo que sería bueno para el escenario político venezolano que los moderados se deslindaran de los extremistas. Bien, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre el panorama político nacional, también en estos tiempos preelectorales. Cómo llamar a los dirigentes políticos y también a los ciudadanos a un clima de paz, de sana convivencia, de respeto, de diálogo, de tolerancia. La importancia que tienen estos valores en la política y sobre todo cuando vemos a los países vecinos lo que está ocurriendo en estos momentos, es también un llamado para nosotros, ¿no? A revisarnos y a tomar acción en el momento oportuno. Pausa y regresamos.